Muy buenos días, vamos a continuar con la clase de datos agrupados. En clases anteriores ya vimos la media, la mediana y en la clase de ahora vamos a explicar cómo obtener la moda con datos agrupados. Moda. ¿Qué es la moda? Es el valor que más se repite en una serie de datos. Aquí tenemos la fórmula. En la fórmula se aplica los límites, las frecuencias, tanto frecuencia anterior como la frecuencia siguiente, y la amplitud. A continuación les he puesto un ejemplo para que entiendan de mejor manera. En el ejemplo se observa la siguiente tabla. Dentro de la tabla yo tengo que observar las frecuencias. Aquí ya no se aplica la frecuencia absoluta como en el caso de la mediana, solamente se utilizan las frecuencias. Yo tengo que ver cuál es la frecuencia más grande. Y aquí el número mayor es el 25. Por lo tanto, todas las operaciones vamos a realizar tanto con el 25 como con el intervalo entre 4 y el número 8. La fórmula me pide el intervalo menor, la frecuencia anterior, la frecuencia siguiente y la amplitud. ¿Cómo se sacan cada uno de ellos? Primero, el límite inferior. El límite menor es el número 4. Aquí encontramos dos límites, el 4 y el 8. Entre estos dos, el límite más pequeño es el límite 4. Ese número lo colocamos aquí. La frecuencia. La frecuencia es el número 25. La frecuencia menos 1. Al tratarse de la frecuencia menos 1, quiere decir que es una frecuencia anterior a la que estamos utilizando. Si la que estamos utilizando es 25, tendríamos que buscar una frecuencia anterior a esta. Pero en este ejemplo tenemos un inconveniente. No existe una frecuencia anterior a esta, ya que esta frecuencia es la primera en la tabla. Por lo tanto, la frecuencia anterior se la considera como 0. Frecuencia más 1. La frecuencia más 1 es un número siguiente a la frecuencia que hemos utilizado. Por lo tanto, la frecuencia siguiente es el número 18. Y la amplitud se obtiene de la resta de los intervalos, que me da una amplitud de 4. Esos números reemplazo en la fórmula y el resultado aquí es 7.125. No es un tema complicado y a continuación les he dejado una tarea para que ustedes repasen en casa. La tarea dice lo siguiente: encontrar la moda de las siguientes tablas de datos. Tenemos una tabla de datos. Aquí se encuentran datos agrupados con intervalos entre 90 y 97. Y acá se encuentran las frecuencias. No es necesario determinar la frecuencia absoluta como en el caso de la mediana, más bien solamente utilizamos la frecuencia. Inclusive aquí el ejemplo es mucho más sencillo debido a que tenemos un número muy alto que sería el número 13. En este caso tendríamos que trabajar con esta frecuencia y con estos intervalos con el fin de encontrar la moda. Espero me hayan comprendido la clase, no es un tema complicado, incluso es más sencillo que determinar la mediana. Y si tienen alguna duda o algún inconveniente, estaré gustoso en ayudarles. Muchas gracias.